pH. Esta presentación estará expuesta por los participantes Leal Ríos Naidri, González Cimental Cecilia Cristal, Medina Sánchez Luis Fernando, Ramírez Serrano Abraham y Ríos Manríquez Paul. ¿Qué es el pH? El pH se define como la medida del grado de acidez o basicidad, que también se le dice alcalinidad, que tiene una solución. Para medir este grado de acidez o basicidad se utiliza algo que conocemos como la escala del pH. La escala del pH es una escala logarítmica negativa que permite fácilmente clasificar distintas sustancias por su valor de pH. La parte logarítmica significa que el pH cambia una unidad por cada factor de 10 en el cambio de la concentración del hidrógeno. Mientras más bajo sea el valor del pH, más ácida será la solución y mayor será la concentración de hidrógeno. Cuanto mayor sea el valor de pH, más básica es la solución y menor será la concentración de hidrógeno. Aquí, como se puede ver en la diapositiva, cuando el pH tiene un valor menor de 7, significa que es una solución ácida. Cuando tiene un valor de 7, significa que es una solución neutra. Y cuando tiene un valor mayor de 7, es una solución básica. Y como se muestra en la imagen, hay una escala con valores de pH para algunas sustancias comunes del hogar. Estos valores de pH son para soluciones a 25 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos en la solución ácida el ácido de batería, el jugo gástrico, jugo de limón, vinagre, café y leche. En la solución neutra podemos poner, por ejemplo, el agua destilada, y en la solución básica el bicarbonato de sodio, amoníaco casero, blanqueador casero y lejía casera. Para determinar el pH se pueden usar distintos métodos, pero el que vamos a utilizar en esta ocasión es el de usar las propiedades de la escala logarítmica. Es importante recordar que la escala del pH es una escala logarítmica negativa. Por lo tanto, si la concentración del hidrógeno disminuye por un factor de 10, entonces el pH aumenta una unidad. Con el volumen original, que es 100 mililitros, es una décima parte del volumen total. Después de dilución, la concentración de hidrógeno en solución se ha reducido por un factor de 10. Por lo tanto, el pH de la solución aumentará una unidad. Es decir, el pH es igual al pH original más una unidad, que es igual a 4, y le sumamos otra unidad y da como resultado 5. Por lo tanto, el pH de la solución diluida es de 5. Y ahora hablaremos de la autoionización o ionización del agua. Principalmente, el agua es uno de los disolventes más comunes para las reacciones ácido-base. Esta también es anfótera, ya que tiene la capacidad de actuar como un ácido o base de Bronsted-Lowry. Dado que los ácidos y bases reaccionan entre ellos, se entiende que el agua puede reaccionar con ella misma. Las moléculas de agua intercambian protones entre ellas de manera muy limitada, lo que se conoce como autoionización o autodisociación del agua. El intercambio de protones puede expresarse en la ecuación que se muestra, que para entenderla un poco mejor, la molécula de agua dona un protón, que en este caso es la esfera anaranjada, a una molécula de agua vecina, que actúa como una base Bronsted-Lowry al aceptar dicho protón. Los productos de la reacción ácido-base reversible son el ion hidronio y el hidróxido. El resultado es la formación de los iones hidronio e hidróxido en una relación molar 1 a 1. En cualquier muestra de agua pura, las concentraciones molares de hidronio e hidróxido deben ser iguales. A finales del siglo XIX, Arrhenius dio la primera definición de ácidos y bases. En su teoría ácido-base atribuye la propiedad ácida a la presencia del ion hidrógeno y la básica a la del ion hidroxilo. La neutralidad se caracteriza por la presencia de cantidades iguales de estos iones. Entonces nos percatamos que su teoría se basa en la disociación de electrolitos de las moléculas en dos o más iones y que la fuerza de un ácido o una base está en una relación directa con su capacidad de disociación. Arrhenius definió a los ácidos como cualquier cosa o especie que aumenta la concentración de iones hidróneos en una solución acuosa. Como ejemplo tenemos el ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, entre otros. Y como podemos observar en su fórmula, todas empiezan con H, referente al hidrógeno, por lo que va a ser sencillo identificarlos en una ecuación química. Y definió a las bases como cualquier cosa o especie capaz de aumentar la concentración de iones hidroxilo en una solución acuosa. De ejemplo tenemos el hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, hidróxido de hierro, hidróxido de sodio, etc. Estos en su fórmula podemos identificarlos ya que terminan en OH. El agua tiene la propiedad de que puede autodisociarse, es decir, sus moléculas se separan para así formar iones que estarán presentes en cantidades bajas e iguales tanto de hidrógeno como de hidróxidos. Si al agua se le agrega una sustancia ácida, va a tener más iones de hidrógeno ya que su volumen se mantiene fijo y aumenta la cantidad de los iones de hidrógeno. Igual va a pasar con los iones hidroxilo. Al agregar una base al agua,
estos iones van a aumentar y van a predominar en la solución acuosa. Un ejemplo de una base de Arrhenius es el hidróxido de sodio, que es muy soluble. Esta fórmula es la representación de cómo el hidróxido de sodio se disocia en agua completamente para así formar iones hidroxilos y de sodio, lo que nos va a dar un incremento en la concentración de iones hidróxido. Y así podemos comprobar que el hidróxido de sodio es una base de Arrhenius. Esta teoría tenía un problema, ya que esta clasificación no puede explicar el comportamiento del amoníaco o del carbonato de sodio, ya que tienen un comportamiento básico. Entonces Bronsted y Lowry se encargaron de darle una solución. La teoría de Bronsted-Lowry. Bueno, esta teoría describe las interacciones ácido-base en términos de transferencia de protones entre especies químicas. Un ácido de Bronsted-Lowry, por ende, es cualquier especie que puede donar un protón, y una base es cualquier especie que pueda aceptar un protón. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos de ejemplo el amoníaco y un ácido clorhídrico. Al introducir amoníaco con ácido clorhídrico, lo que va a pasar es que llegará un punto donde estos dos moléculas choquen o se encuentren, y lo que pasará es que la H del ácido clorhídrico pasará a formar parte del amoníaco, lo que va a convertir al amoníaco en un NH4 positivo y al cloro en Cl-. Por ende, el que donó, en este caso el ácido clorhídrico, es un ácido de Bronsted-Lowry, y la base que aceptó un protón es una base de Bronsted-Lowry. ¿Y cómo identificarlo? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de cómo identificar un ácido o una base. En el primero tenemos ácido nítrico o HNO3 y agua. Al introducir iones de ácido nítrico o ácido nítrico en una solución acuosa, en este caso mezclarla con agua, lo que va a pasar es que el H del HNO3 va a pasar a formar parte del HO2 para convertirse en un H3O. Entonces pasaría el HNO3 a convertirse en un NO3 en el agua. ¿Qué significa esto? Que el ácido nítrico le prestó un protón al agua, lo que significa que el ácido nítrico, como dice su nombre, es un ácido, y el agua sirvió de base. Ahora, por el lado contrario, abajo, en esta reacción tenemos amoníaco y agua. Al mezclarse el amoníaco con el agua, lo que va a pasar es que esa H del agua va a pasar a formar parte del amoníaco. Entonces el amoníaco pasa a convertirse en NH4 y el agua pasa a convertirse en OH porque perdió uno de sus protones. ¿Qué significa esto? Que bueno, el agua le prestó un protón al amoníaco. O sea que en este caso el amoníaco es un ácido de Bronsted-Lowry y el amoníaco es una base de Bronsted-Lowry en esta reacción. ¿Qué significa esto? Como se mencionó con anterioridad, el agua es anfótera, o lo que significa que puede servir tanto de base como de ácido. Ahora, otro término que existe estableció Bronsted-Lowry, un ácido fuerte y un ácido débil. Un ácido fuerte es todo molécula o compuesto que en una solución acuosa se disocia completamente en los iones que lo constituyen. Y un ácido débil no se disocia totalmente en iones que lo constituyen, sino que quedan moléculas más complejas. Aquí, como podemos ver, tenemos un ácido fuerte, que en este caso sería un ácido nítrico, mezclándose en HO2. Al mezclarse el ácido fuerte, el HNO3 y el HO2 van a pasar a formar iones completamente simples. No va a haber moléculas no disociadas de HNO3, sino que simplemente van a pasar a formar NO3 y H3O. No va a pasar a formar absolutamente nada más en el agua. Hay muy poquitos ácidos fuertes. De hecho, aquí les puse una tabla donde se puede ver todos. Un ácido clorhídrico, bromhídrico, iohídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido perfórico. Estos al mezclarse en una solución acuosa o con el agua van a disociarse completamente. A diferencia de un ácido débil. Estos son los más comunes. Todos los que no es ácido fuerte entran en esta clasificación. En este, por ejemplo, tenemos unos iones de ácido acético, que es el CH3COH y un HO2. Al mezclarse el ácido acético con los iones de agua o en la solución acuosa, lo que va a pasar es que va a separarse un ion simple, que en este caso va a ser el H3O, pero el ácido acético va a pasar a formar acetato o SH3COO, lo que significa que este es un ácido débil porque no logra disociarse a iones simples. Vemos entonces cómo son ácidos fuertes y ácidos débiles. Base fuerte y base débil, por el contrario, una base débil es una base que se ioniza parcialmente en una solución acuosa. Y por el contrario, una base fuerte es una base que se ioniza completamente en una solución acuosa. Y una base débil es una solución que se ioniza parcialmente en una solución acuosa. O sea, solo
de un lado o la mitad. Por ejemplo, en esta reacción de aquí tenemos en la base débil que algunas moléculas de amoníaco aceptan un protón del agua para formar iones de amonio e iones de hidróxido. De ahí resulta un equilibrio dinámico, lo que significa que puede pasar a cualquiera de los dos estados. O sea que las moléculas de esa disolución están en constante movimiento o constante cambio. Por el contrario, esta base de aquí que tenemos NaOH o hidróxido de sodio en agua, se va a disociar totalmente. El NaOH va a pasar a separarse en el Na, que es uno de sus iones, y el OH, que es el otro, y no va a quedar ningún ion parcialmente ionizado. Ahora vamos a hablar de la teoría de Lewis. Gilbert Newton Lewis pues, fue un químico estadounidense que formuló la teoría de enlace covalente, donde propuso que no todas las reacciones ácido-base implican una transferencia de protones, pero sin embargo forman siempre un enlace covalente dativo. Entonces, para él, un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos para formar un enlace covalente dativo. Y una base es una sustancia que tiene pares de electrones libres capaces de ser donadas para formar unos enlaces covalentes. En este caso, como estamos hablando de la teoría de Lewis, se trata acerca de compartición de pares de electrones, mientras que en la teoría de Bronsted-Lowry habla acerca más de transferencia de esos protones. Entonces, el ácido debe tener un octeto de electrones incompleto y la base debe tener un par de electrones solitario, y esto da como resultado un compuesto de adición. En este ejemplo del fondo, podemos observar que el trifluoruro de boro, en su capa de valencia le falta un par electrónico para poder completar la regla del octeto. Así que va a tener que aceptar un par electrónico de una base, que en este caso sería el amoníaco, que en su estructura de Lewis se puede demostrar que le sobra un par electrónico. Entonces, como es una base, puede compartir y ceder ese par electrón con un ácido, lo que genera un enlace covalente dativo. Pues aquí son unas características de la teoría de Lewis. Y pues primero que nada, el ácido debe tener su octeto de electrones incompleto y la base debe tener algún par de electrones solitario. De esa forma pueden usar el enlace. La reacción de un ácido con una base de Lewis da como resultado un compuesto de adición, lo que ya he mencionado anteriormente. Y según la teoría de Lewis, un ion hidrógeno invariablemente será un ácido y un ion hidróxido siempre será una base. Entonces, para los ácidos y las bases de Lewis existen como reglas cualitativas que nos permiten poder predecir la fuerza de una sustancia. Estas reglas se pueden dividir en bases fuertes, que son aquellas sustancias que tienen un átomo que cede, cuya densidad electrónica se forma difícilmente, y en las bases débiles pues se deforma fácilmente. Aquí, en conclusión, tenemos pues una tabla sobre las diferencias de cada teoría. Y aquí más que nada se puede observar cómo es que la teoría de Arrhenius y de Bronsted-Lowry tiene como varias limitaciones, como por ejemplo, se observa que en la teoría de Arrhenius solo funcionan soluciones acuosas, y en la de Bronsted-Lowry solo ocurre transferencias de protones, y en la teoría de Lewis pues no tiene limitaciones, y en esta se forman enlaces covalentes coordinados, y las sustancias que son bases en el sistema de Bronsted también son bases de acuerdo con el sistema de Lewis. Así que pues en algunas cosas son parecidos, pero en conclusión, como ya mencioné antes, al final de cuentas las teorías de Arrhenius y Bronsted-Lowry pues tienen limitaciones a comparación con la de Lewis. Gracias.